Se está llevando a cabo en una corte federal de Nueva York, en los Estados Unidos, un juicio contra Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de México. También fue director de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones. Apenas está empezando el juicio, estamos viendo los alegatos de la defensa, los alegatos del fiscal, y hemos escuchado pues ya algunos testimonios, en particular el de Sergio Villarreal, un narcotraficante. Nos dice el fiscal que hay 70 testimonios de esa naturaleza para tratar de entender el caso y tratar de entender pues cuál es la situación de la posible complicidad de personajes importantes del gobierno mexicano con el narco. Yo quiero agradecer la visita a este programa de Guillermo Valdés. Guillermo Valdés es miembro de la consultora GEA, una consultora muy reconocida. Ha sido director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional del CISEN y miembro del Consejo de Seguridad Nacional. Es autor de La historia del narcotráfico en México. Estamos viendo hasta este momento la presentación de testigos llamados protegidos, que son testigos que reciben beneficios a cambio de su testimonio. Nos han dicho que van a ser 70 testimonios en este sentido, pero hasta este momento, de hecho, la propia defensa, el propio abogado defensor de Genaro García Luna dice pues que no hay un solo video, no hay una sola copia de una transferencia, no hay nada, ninguna prueba concreta. Pero ¿qué has visto tú hasta este momento en este juicio? Pues mira, desde que Genaro García Luna fue detenido en diciembre de 2019, hace un poco más de 3 años, la información pública que ha dado a conocer la Fiscalía de Nueva York, que es la que generó la acusación contra Genaro García Luna, pues por más que uno le busca evidencia sólida de la colusión de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa, no hay datos y evidencia dura. Ahora, dicen el cártel de Sinaloa, y lo curioso es que hablan de Beltrán Leiva, de Arturo Beltrán Leiva. Yo tenía entendido que estaban peleados. Beltrán Leiva fue uno de los 4 grandes comandantes del cártel de Sinaloa y se separan en 2008 porque pues no sé qué pleito hubo, pero el caso es que detuvieron a uno de los Beltrán Leiva, al Mochomo Alfredo, en enero de 2008. Y Arturo Beltrán, el otro de los hermanos, o sea, concluyó que la detención del Mochomo había sido que lo puso el Chapo. O sea, que el Chapo lo delató y entonces el ejército lo detuvo. Y entonces eso fue la razón, digamos, pública y más evidente de la ruptura de Beltrán Leiva con el cártel de Sinaloa. Entonces se separa, se va Beltrán Leiva y empieza una guerra muy cruenta entre los dos carteles a partir de abril de 2008, que dura pues prácticamente todo el sexenio y causó miles de muertes. Ahora, lo curioso es que Arturo Beltrán Leiva fue abatido en 2009 cuando el secretario de Seguridad Pública era Genaro García Luna, y el propio Sergio Villarreal fue detenido en 2010 y el secretario de Seguridad Pública era Genaro García Luna. Y también la Barbie, otro de los testigos que van a declarar contra Genaro, también fue detenido por Genaro García Luna. Como que no se entiende, si le daban dinero para protegerlos, no parece que ha hecho buen trabajo para protegerlos, ¿verdad? Así es. Lo que pasa es que hay muchos mitos en torno a esto y es normal que los testigos protegidos traten de tener condiciones más humanas de su cautiverio en Estados Unidos, que les reduzcan la pena o los libren de las prisiones de máxima seguridad. Tengo entendido que Sergio Villarreal ya está libre, ¿no? Incluso que está trabajando como testigo protegido. Bueno, pues no sabemos el arreglo al que hayan llegado con las autoridades de Estados Unidos. Igual la Barbie ya no aparece en los registros, entonces no sabemos. Pero bueno, pues mira, los testigos protegidos han sido históricamente en la lucha contra las organizaciones mafiosas de Estados Unidos, en México, en todo el mundo, como actores muy importantes por la información que tienen. El problema es que muchas veces, junto con la declaración, no aportan las evidencias. Entonces, estamos en una situación, pues, sin solución radical,
válida de decir, necesitamos la información de ellos, pero muchas veces esa información no tiene corroboración. Entonces, ¿qué tanto le creemos o no a los testigos protegidos? Pues es difícil saberlo. Claro, ellos tienen un incentivo para decirle al fiscal lo que el fiscal quiere escuchar, ¿no? Así es, por supuesto, porque lo que les interesa es reducir su pena. Sí. Y entonces, pues pueden inventar cualquier cantidad de cosas. Aquí hubo un testigo protegido en 2008 que acusó a varias gentes de la Policía Federal de estar protegiendo a los Beltrán Leiva y acabaron saliendo libres porque no hubo evidencia suficiente. Entonces, pues es un arma de dos filos los testigos protegidos. ¿Qué tanta relación ha habido, qué tanta complicidad ha habido entre funcionarios del gobierno mexicano y el crimen organizado? Me acuerdo el caso del general Rebollo, era Así Jesús es. Gutiérrez Rebollo. Gutiérrez Rebollo, en el sexenio él era el zar Cedillo. antidrogas de Así es. Ernesto Zedillo. Estamos viendo esta acusación ahora. No, Estuvo la de Cienfuegos. también la de Salvador Cienfuegos, también con testigos protegidos, y finalmente por razones políticas lo mandan a México y aquí se dice pues que no se encontró ningún tipo de prueba, excepto los testimonios de esos Así es. testigos protegidos. Mira, históricamente ha habido una colusión del Estado con las organizaciones criminales del narcotráfico en México. Eso es un hecho innegable. Sin embargo, demostrar con evidencia sólida que todos los funcionarios mexicanos participan en ese proceso de corrupción y de sobornos, etcétera, pues es también una fantasía. Igual que hay corruptos, hay policías y hay funcionarios honestos. Pero hay una filosofía, casi una actitud por parte de funcionarios del gobierno estadounidense que piensan que todo funcionario mexicano por definición es corrupto Sí, hasta que pruebe lo contrario. yo creo en principio que en Estados Unidos sí hay Esa visión. en algunos sectores de las agencias de seguridad. Yo estuve trabajando pues todo el tiempo que estuve al frente del CISEN. Yo era el coordinador junto con John Brennan de la colaboración en esta materia y nos entrevistábamos y trabajábamos con muchísimos funcionarios y sí ves en muchos de ellos esa actitud de mientras tú no me muestres que eres honesto, yo contigo no colaboro, ¿no? Entonces, en aquella época, afortunadamente, prevalecieron más aquellos funcionarios que pensaban que en principio los funcionarios mexicanos éramos honestos y queríamos contribuir en serio a luchar contra el narcotráfico, pero después en la época de Trump tomaron el control, por ejemplo, del FBI, funcionarios de esta línea, que es cuando viene la acusación contra Genaro, contra Cienfuegos, etcétera, ¿no? En donde además hay intereses en las mismas agencias porque mientras más ellos traten de demostrar que hay mucha corrupción, pues jalan más recursos y más Claro, presupuesto para ellos mismos. En el caso de Genaro García Luna, el caso fue rechazado por una corte de Houston, tengo entendido. Además, creo que fue en varias ocasiones. O sea, según lo que se acaba de publicar antier en una investigación de este medio ProPublica, periodista Tim Golden, habla de la historia de cómo quisieron construir o cómo construyeron el caso contra Genaro García Luna y lo empezaron desde 2009, 2010 y sus mismos superiores de la DEA y fiscales de Nueva York decían aquí no hay evidencia, no hay ningún caso real para llevar a la justicia a este señor. Y así estuvo esa investigación estancada y sin avance durante 10 años y ahí mismo el periodista narra que fue hasta que declara el hijo del Mayo Zambada en el juicio contra el Chapo, que dice que él personalmente le entregó a Genaro una maleta con $3 millones, lo cual es absurdo porque $3 millones no caben en una maleta. Sí. Entonces, de ese testimonio del rey Zambada, se toma la DEA, ese grupo de la DEA, para armar el caso de Genaro García Luna,
pero en los 3 años de que detienen a Genaro García Luna, ahora que comienza el juicio, pues se ve que en esos 3 años no han podido juntar las evidencias más allá de las declaraciones verbales de los, cuando menos hasta lo que conocimos ayer, de la declaración de Villarreal. La ventaja del sistema en Estados Unidos es que por los testimonios todo es público, en realidad, al contrario de lo que sucede en México, que luego no te enteras de nada. O sea, vamos a ir conociendo las declaraciones y las pruebas, porque se tienen que someter en un juicio público. Así es, digo, esperemos a ver qué dicen, digo, vamos a ver qué pasa en los 2 meses que transcurra el juicio para ver si realmente hay evidencia o no, o si realmente es un caso más político, en donde lo que están en juego son intereses tanto de ciertos grupos de las agencias estadounidenses, como también acá desde México, que pues al presidente López Obrador le conviene que salga culpable para uso político, ¿no? Bueno, el presidente López Obrador ha de hecho anunciado que le va a dedicar un segmento de su mañanera todos los días a darle seguimiento al juicio porque no le tiene confianza a los medios. Así es. Mira, lo que pasa es que, digo, para retomar el tema, porque sí es cierto que tenemos un problema de confiabilidad y de honestidad de nuestras instituciones de seguridad y justicia, y tenemos que enfrentar el problema creando instituciones y mecanismos dentro de las instituciones de seguridad y justicia que garanticen que la corrupción dentro de esas instituciones sea la mínima. En ningún país del mundo es posible erradicar la corrupción y la colusión de algunos funcionarios judiciales pero o policías. Sí se puede mejorar la situación. Pero se puede mejorar mucho. Yo recuerdo las crónicas de la corrupción policíaca en Nueva York, por ejemplo, en el siglo XIX, eran espantosas. Espantosas, hasta en los 70s. ¿No? Entonces, pero tú puedes construir esos mecanismos. Por ejemplo, fíjate, lo que es curioso. López Obrador dice que si Genaro es culpable, él va a demostrar de que todo el sexenio de Calderón fue un pozo de corrupción y de etcétera. Pero, por ejemplo, para efectos no políticos, sino de esta construcción de instituciones confiables, quien construyó y legalizó el control de confianza como un mecanismo para reducir la corrupción en las policías fue el gobierno del presidente Calderón. Entonces, yo creo que ¿Y sí funcionaban esos sistemas de control? Sí funcionaban, por supuesto que funcionan. No son perfectos, pero reducen mucho. O sea, y no solo se trata del control de confianza, pero, por ejemplo, también en la Policía Federal, era la policía con mejores salarios, con mejores prestaciones, y muchas prestaciones ligadas al bienestar de la familia del policía. De manera que si el policía se corrompía, perjudicaba a su familia porque se le cancelaban las becas o los créditos de vivienda o la pensión, etcétera. Entonces, esos mecanismos institucionales que hay que ir construyendo para reducir la corrupción de las policías y las instituciones de seguridad y justicia, se empezaron a construir en el gobierno de Calderón y es sobre lo que tenemos que seguir profundizando para no enfrentar más casos de policías corruptos. Nos queda muy poquito tiempo. Me acuerdo del caso de Zuno Arce, el cuñado, que fue cuñado de Luis Echeverría, estuvo en la cárcel por el asesinato de Quique Camarena, pues, el resto de su vida. Con la información que tú tienes, ¿era realmente responsable de ese asesinato? Pues mira, en torno a Quique Camarena hay mucha fantasía y hay mucha presión de estos grupos duros, que una vez que se montan en su hipótesis de que todos los funcionarios mexicanos son corruptos y quieren llevar a la justicia en Estados Unidos a cuantos más funcionarios de mayor nivel sin necesariamente tener evidencia, han llegado a cometer errores graves. No recuerdo los detalles específicos del caso, pero no solo el caso de Zuno, sino de aquel doctor al que acusaron. Humberto Machaín. A Humberto Machaín, sin pruebas, ¿no? Entonces. Y lo secuestraron. Y se lo llevaron a Estados Unidos. ¿No? Entonces son muestras de que del otro lado también no son muy apegados al Estado de Derecho siempre. Guillermo Valdés,
exdirector del CISEN, miembro de GEA, una consultora muy importante en materia económica y política. Gracias por esta Al conversación. contrario, mucho gusto, Sergio. Buenas noches. Buenas noches y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.